placer enorme recibir a un amigo, ¿sí? A un gran profesional. Él es licenciado y magíster en Economía, a su vez es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Me estoy refiriendo a Aldo Abraham. ¿Cómo estás, Aldo? Silvio Sacomani te saluda. Muy bien, buenas tardes, un gusto estar charlando contigo. Igualmente, Aldo, muchas gracias por atendernos, como siempre, ¿eh? Como siempre. Bueno, Aldo, es conocido que la Fundación Libertad y Progreso hace un relevamiento semanal, ¿sí? Semana tras semana, de la evolución del índice de precios al consumidor, ¿sí? Y bueno, finalizó noviembre y ya tienen la estimación del índice de precios al consumidor del mes pasado, precisamente. ¿Qué número arrojó? Dio 2,3%, lo cual indicaría que, a pesar de que noviembre suele ser un poco más alto que el mes de octubre, muy probablemente se haya estabilizado alrededor del 2,3%. La inflación sigue estando, por supuesto, por arriba del 2%, cuando antes estuvo por debajo de ese porcentaje, Sí. pero la realidad es que esa es la consecuencia inevitable de la depreciación de nuestra moneda que tuvo lugar antes de las elecciones, cuando la gente, por temor a la vuelta del pasado, dejó de mandar pesos y nuestra moneda perdió valor. Bueno, ahora por suerte lo que se observa es que la moneda argentina está estable, y si eso continúa así, es ya previsible que en los primeros meses del año 2026 uno pueda ver ya de vuelta que la inflación se ubica bajo el 2% y con una tendencia descendente. Nosotros, de hecho, esperamos en el segundo semestre ya hasta veamos que está por debajo del 1%, ¿no? Mensual. La interanual, ¿cuánto dio? Y la acumulada en los 11 meses de este año. Me mataste, no me acuerdo. Para, yo te ayudo. Vos sabés que me olvidé las gafas, Dios mío, me olvidé las gafas, será de Dios. 2 segundos, Igual. Sí, decime, Aldo, mientras tanto. Igual, sí, vamos tendencia. Acá lo tengo. La mensual a la Fundación Libertad y Progreso le da 2,3%. El acumulado es del 27,7% y el anual 31,2%. Ahí está. Es decir que vamos a cerrar el año con un 29% aproximadamente. Sí, puede estar alrededor del 30%. Alrededor del 30%. La inflación en este año, y de hecho con esta trayectoria que yo te estaba describiendo hace un rato, puede estar alrededor del 15%, o sea, de la mitad, en el año 2026, y ya esperaríamos un dígito para en el acumulado, ¿no? Sí. Para mediados del año 2027 a más tardar, para terminar obviamente en un dígito, ¿no? Lo cual sería un logro para el gobierno antes de la elección, de la futura elección presidencial, ¿no? Sí, si bien la inflación en lo que tiene que ver con la comparativa con otros países es poco menos que escandalosa, para la República Argentina es todo un logro. Venimos, año 2023, 211%, 2024, 117%, y vamos a cerrar el 2025 con un 30% aproximadamente. Es una disminución. De hecho, es la inflación de magnitud más baja de 2017. Y y espero que realmente esta trayectoria se dé. Creo que sí se va a dar, porque acá la clave es que, en primer lugar, el gobierno a principios ya de su mandato dijo no se financia más el exceso de gasto, que ya no existe más, además es del Banco Central, lo cual deja toda la capacidad de emisión del Banco Central como para ir, en primer lugar, buscando bajar la inflación, y en segundo lugar recuperar solvencia, porque también es cierto que el Banco Central que recibió este gobierno estaba absolutamente quebrado, así que y el único instrumento que tiene el Banco Central es la política monetaria, ¿no? La emisión de moneda. Sí. Así que en ese sentido
en la medida que va consolidándose la solvencia del Banco Central, se va acercando más a la situación que tienen los bancos centrales, incluso de los países vecinos, que le dan una inflación de un dígito anual al siguiente. Por eso esta expectativa que tenemos nosotros, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, Aldo, ¿por qué no se puede perforar los 600 puntos, 647 del riesgo país, 647 puntos básicos? ¿Qué falta para perforar los 600, llegar a 400, 500 puntos básicos, que entiendo que es el número de riesgo país que necesita el gobierno para poder colocar deuda? Sí, primero hay que tener claro que está 4 veces abajo. Es un cuarto por supuesto, de lo que recibió este gobierno, ¿no? Pero eso dalo por hecho. Es más, en un momento previo a las elecciones llegó a los 1.100 puntos, si mal no recuerdo. Sí, también. Y la verdad es que el problema que tiene la Argentina es que son décadas de estafar gente, lamentablemente desde el gobierno, saquear el derecho de propiedad de argentinos y extranjeros, y obviamente para gastar cada vez más, y obviamente eso no se recupera de un día para el otro, esa confianza que se perdió, ¿no? Lógico. Somos estafadores seriales, la percepción de argentinos y extranjeros. Ahora, también es cierto que eso, para ir recuperando esa confianza, lo que hay que hacer es demostrar que vamos a ir en rumbo a ser un país normal, que eso es lo que votaron los argentinos en 2023. También lo votaron nuevamente, y estoy hablando además no solamente del voto al oficialismo, porque si uno ve otras listas, ¿no?, que también lograron tener legisladores en el actual Congreso, también estaban proponiendo vienen en el rumbo a la normalidad, por ahí con algunos matices, ¿no es cierto? Y que aquellos que claramente estaban en contra de ir hacia la normalidad y pretendían ir al pasado, salieron sumamente debilitados. La verdad es que esa composición que hoy tiene el Congreso, yo creo que da para que podamos realmente mostrarle al mundo esta voluntad de ser un país normal, ¿no? Aprobando las reformas que son necesarias. Y las reformas que son necesarias. Yo estaba leyendo un artículo, perdóname Aldo que te interrumpa, estaba leyendo un artículo del incremento fenomenal, el incremento que tiene características realmente increíbles, ¿sí?, en torno al incremento, decía, de la industria del juicio, el incremento de los juicios laborales. Es un desquicio, Sí. Eso explica la informalidad también, el trabajo informal. Sí, después nos quejamos de que en la Argentina nadie quiere invertir, no se genera empleo. ¿Y quién va a querer generar empleo? Mirá, una cosa notable que tiene nuestro país en todos lados, viste que vos escuchás que el gran generador de empleo son las pymes, ¿no? Sí. Y acá cuando a una pyme algún organismo público le da un crédito, lo primero que hace es tomar el crédito para comprar una máquina para tratar de producir lo más que pueda con la menor cantidad de gente posible, ¿no? Porque sabe que tomar un empleado puede implicar un juicio laboral que lo lleve a la quiebra. A una quiebra, ¿no? Entonces, totalmente. ¿viste? Es un absurdo esto, y hay que cambiar la legislación laboral. El porcentaje de gente que tiene un trabajo en relación de dependencia en el sector privado viene derrumbándose fenomenalmente desde hace décadas. O sea que cuando uno le dicen que esta legislación laboral protege los derechos de los trabajadores, yo pregunto de qué trabajadores, ¿no? Porque en definitiva... o de los sindicatos. Primero beneficiando a los sindicatos con más poder y caja, ¿no? Segundo, sobreprotegiendo, es verdad, quizás a los que tienen la suerte de tener un empleo en relación de dependencia en el sector privado, que son una pequeña minoría hoy de los trabajadores argentinos, y claramente excluyendo de un trabajo en relación de dependencia en el sector privado a todo el resto de los trabajadores. Eso no es ni justo, ni es defender los derechos de nadie, es excluir a alguien de poder ganarse el pan
de la forma que quiera, ¿no? Porque en definitiva, aquellos que salen al mercado laboral y no encuentran un trabajo en relación de dependencia en el sector privado, que es lo que preferirían, y terminan rebuscándosela o en la informalidad o como independiente en la formalidad, o buscando un cargo, un puesto en el sector público, haciendo nada, la mayoría de las veces, porque suelen ser una suerte de seguro de despido para bajar los números de desempleo en las provincias, ¿no? Y en los municipios, con lo cual claramente hay que hacer una reforma laboral urgente, porque siguen sumándose año a año nuevas generaciones de argentinos que quieren trabajar, y además porque hay un montón de otra gente que no está en la informalidad o haciendo otra cosa que le gustaría, tener un empleo en relación de dependencia en el sector privado, e incluso hay mucha gente que, como dije hace un rato, ¿no? Lamentablemente fue tomada en el sector público a pesar de que no hace nada útil para la sociedad, y que hay que pasarla al sector privado, ¿no? O sea, que hay que tener una legislación laboral que incentive la creación de muchísimo empleo en la medida que se siga recuperando la economía, ¿no? A ver, los últimos datos de la actividad económica, si mal no recuerdo, fueron positivos. Sí. Sí. Ya se está recuperando la economía, eso es una buena noticia. Sí, tal cual. Obviamente hay mucha gente que dice, no, pero yo no lo veo reflejado en tal o cual sector. Lo que hay que destacar es que la actividad económica, en relación a su crecimiento, no es homogénea. Porque si crece la industria de petróleo no quiere decir que crezca, no sé, qué sé yo, el empleo en las verdulerías. No sé, te pongo un ejemplo súper básico. ¿No es cierto? Sí, además acá se da un factor adicional, ¿no? Cuando los procesos de recuperación se daban por periodos coyunturales de ganancia en confianza, porque asumía un nuevo presidente y prometía cosas que después no hacía, ¿no? Y ese proceso ganancia en confianza se perdía, y por lo tanto la recuperación económica también. Sí. Cuando sucedía esto se daba en el marco de la normalidad, ¿no? Décadas y muchas décadas de anormalidad que lleva viviendo los argentinos, y un aparato productivo, un sector productivo que tuvo que adaptarse tantas décadas de anormalidad para poder sobrevivir, y es muy difícil que sea el mismo sector productivo que el de una economía normal. O sea que, guste o no, si queremos ser un país normal, que yo creo que es lo que queremos todos, ¿no? Que cada vez haya más oportunidades de progreso para todos los argentinos, y no como hasta ahora, ser una economía que se empobrece y va de crisis en crisis. Bueno, va a haber que pasar por este cambio, y para lo cual también es importante que exista la reforma laboral para poder pasar a los trabajadores de los sectores que no son viables a los que son viables. Por ejemplo, ¿cuáles no son viables, no? Bueno, un sector que claramente no es viable es todo aquel que ha logrado durante décadas vivir vendiéndonos a los argentinos cosas que más caras y quizás hasta de peor calidad de lo que existía en el exterior. Te doy el ejemplo que se me ocurre. Porque estaban proteccionistas por la protección que consiguieron. ¿Cuál? La industria textil. Sí, no toda la industria textil. No toda. Aclaremos, no toda. No. Textil son bien vivos, porque, claro, se engloban en el sector textil, como diciendo, bueno, todos vamos a quebrar, y hay empresas argentinas en el sector textil que son competitivas, ¿no? Pero bueno, es cierto que algunas no lo son, y van a tener que desaparecer, porque no es justo. Pero tiene que ver con la carga tributaria, tiene que ver con que aumentaron los precios de más en su momento porque cazaban en el zoológico. ¿Con qué tiene que ver? Sí, tiene que ver con el hecho, mira, carga tributaria no puede ser, porque de hecho el agro sigue siendo competitivo, y tiene mucha más carga tributaria, ¿sí?, que estos sectores, ¿no? Con lo cual, acá lamentablemente el problema tributario es otra reforma que ahora va a venir y que claramente va a tratar de resolverse, por lo menos a nivel nacional, alguna forma de disminuir la cantidad de impuestos, hacer más simple el régimen tributario, y además ver cómo hacia futuro se va bajando la presión tributaria. O sea, claramente es un problema, pero es un problema que tienen todos los argentinos,
Y en estos casos lo que pasa es que sí, les permitieron trabajar en el zoológico, entonces no podían cobrar a aquellos que no viajaban al exterior, porque todo lo que viajaban al exterior obviamente compraban todo afuera, Sí, lógico. 3 veces lo que valían esas mismas cosas afuera. Y eso, ¿por qué está mal? Fundamentalmente no porque ganaran plata, que un empresario gane plata para mí me parece muy bien en la Es medida lógico. que le venda a la gente bienes y servicios a un precio, al mejor precio, al más barato y de la mejor calidad posible, porque le está mejorando el bienestar económico a la gente y eso tiene un valor, o sea, claramente tiene que ganar plata por eso, pero no como ha sucedido en las últimas décadas, que hay gente que gana plata vendiéndonos caro y malo. Claramente eso va en contra del bienestar económico, en perjuicio del bienestar económico de los consumidores, y así no se gana plata, ¿no? Y eso tiene que cambiar, o se vuelven competitivos invirtiendo, esforzándose, o van a desaparecer. Pero la buena noticia es que más allá de todos los sectores, estos que se suelen hablar, de que tienen un boom de inversiones, acá van a surgir negocios que antes no eran rentables porque éramos una economía normal, en vías de empobrecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando vos te empobreces, y lo mismo le pasa a una sociedad, a un país, vos vas gastando cada vez mayor proporción de tus ingresos en lo que es básico, ¿no es cierto? Sí. Y dejas de gastar en aquello que es prescindible. La mayor parte de las cosas que son prescindibles y que vos dejaste de gastar en ese proceso de empobrecimiento son servicios, ¿no? Y mayormente servicios privados, con lo cual ese sector hoy está sumamente subinvertido, es muy pequeño para lo que debería ser una economía normal, en la cual la gente va ganando en el tiempo poder adquisitivo y por lo tanto gasta cada vez más justamente en esos sectores que son prescindibles, ¿no? Y esos tienen una gran capacidad de crecimiento a futuro y son trabajos que toman muchísimos más empleados incluso que las industrias y las industrias textiles, ¿no? Con lo cual ahí hay una capacidad de gestar empleos como para absorber a todos los que queden vacantes o no tengan empleo en los sectores que tengan que desaparecer, incluso en el sector público, importante, y por eso la importancia de la reforma laboral. Otra cosa, nosotros cuando empezó todo esto de la industria del conocimiento, hace algunas décadas, fuimos el país de Latinoamérica que más unicornios, estas empresas que llegaban a valer más de $1.000 millones, estamos hablando, ¿no? Que más unicornios generó en Latinoamérica, ¿no? Y hoy creo que queda uno, se fueron todos, y en la medida que aparece alguno, ¿no?, que va creciendo, se va. Porque acá si se queda lo matan con impuestos, con regulaciones, con normas absurdas, ¿no? Bueno, todo eso está cambiando, y en la medida que siga cambiando, lo que va a pasar es que se van a empezar a quedar. Y eso tiene una capacidad también tremenda de crecimiento en una economía, en un país que realmente ha mostrado que tiene los recursos humanos como para desarrollar y fuerte la industria del conocimiento, ¿no? Seguro, seguro, Aldo. Un placer, como siempre. Te agradezco infinitamente este contacto. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Fuerte abrazo, hasta siempre, Abrazo. Aldo. Adiós. 50 minutos han pasado de la hora 17, pasaba Aldo Abraham.